La perspectiva feminista o de género como innovación se puede ver desde dos aspectos, como decía, uno sociológicamente, qué cambios ha producido en la comunidad científica, y también epistémicamente, o sea, qué cambios ha producido en los contenidos de las disciplinas o en esa reflexión de segundo orden que yo, como filósofa de formación que soy, pues siempre tiendo a ir a esa parte, que es esa reflexión de segundo orden, que es de pensar sobre la ciencia misma, o sea, qué contenidos ha producido el feminismo sobre la concepción de la ciencia, esa concepción clásica, tradicional, de que la ciencia es algo que está libre de valores, que es neutra con respecto a los aspectos políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, hoy en día ya no se sostiene, y no se sostiene en gran medida gracias a las aportaciones que se han hecho desde el feminismo. Como muestra de cómo una mirada diferente puede arrojar, y de hecho arroja, hipótesis diferentes. Hay un ejemplo muy típico en paleoantropología y en teoría de la evolución, que es la hipótesis del hombre cazador frente a la hipótesis de la mujer recolectora. La hipótesis del hombre cazador, que fue establecida por Sherwood y publicada en 1968, consideraba que la caza había sido el motor de la evolución. Es decir, si nuestra especie es lo que es porque durante siglos los hombres cazaron. Y entonces hubo una serie de mujeres, paleoantropólogas y biólogas, y feministas, a las que no les gustaba para nada el papel absolutamente pasivo que esa teoría había asignado a las mujeres. Y entonces pensaron, con prácticamente, digamos, una serie de datos empíricos también, pues elaboraron otra hipótesis alternativa, otra teoría alternativa, donde la mujer en la evolución tenía un papel activo. Porque, ¿qué pensaban estas? Pues pensaban que la caza de grandes antílopes o lo que fuera, pues eso no era una cosa nada fácil con los instrumentos de caza que se tenía. Y mientras tanto, ¿qué comían? Pues tendrían que comer frutas, raíces, o sea que el forrajeo tendría que ser una fuente alimentaria de alimentación fundamental. Y aquí también influyó mucho los nuevos descubrimientos que hicieron las primatólogas, que estudiaron otras especies de primates, no en cautividad, y entonces vieron que esto lo que hacían era forrajeo, que muchas veces la senda del forrajeo la dictaban las mujeres en determinadas especies, como veremos si tengo tiempo. Luego también pensaron, bueno, es que, vamos a ver, para el forrajeo, pues seguramente necesitaban cestillos, si estaban con la cría, pues seguramente necesitaban hacer cabestrillos, mochilitas, lo que fuera, para llevar a la cría mientras recogían cosas. Claro, ¿eso con qué se hace? Pues se haría con plantas, con materiales perecederos que no quedan en el registro fósil, ¿no? Y también se fijaron en unos estudios que había hecho un antropólogo, Richard Lee, que había estudiado las tribus de los Ikun, donde precisamente pasaba todo esto, donde veían, porque también los paleoantropólogos y los teóricos de la evolución, para fundamentar sus tesis, se basan también en la observación de tribus actuales que se supone que trabajan, que viven como vivían nuestros antepasados, ¿no? Bueno, pues estas mujeres, con esta nueva mirada, fueron Sally Linton Slocum y Nancy Tanner y Adrienne Zillman. Solo he encontrado foto de Zillman, me gusta mucho a mí ponerles caras, ¿no? Bien, lo que quería decir con esto es que fíjense cómo con una mirada diferente se elabora una hipótesis diferente, y hoy en día, pues en realidad la paleoantropología lo que aboga es por una hipótesis conjunta de hombre cazador, mujer recolectora, donde, digamos, el papel asignado a los dos sexos es más o menos el mismo en la evolución de nuestra especie.
En este momento irrumpen en el escenario dos personas, Luis y Mary Leakey, muy interesados por el estudio de la primatología, porque pensaban que el comportamiento de los primates pues, nos iba a ayudar a conocer cómo se habían comportado los primeros homínidos y por qué nuestras conductas actuales son como son, por qué, dicho de otra manera, que es lo que se suele hacer constantemente, pues siguen mandando los varones, hay más hombres en determinadas áreas, etcétera, etcétera. Y ellos, por una serie de motivos que ahora no voy a comentar aquí, luego si acaso en las preguntas eso lo comentamos, pensaban que las mujeres estaban mejor dotadas para el trabajo de campo, entre otras cosas porque pensaban que ellas eran más pacientes, más detallistas, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a contratar primatólogas. Bueno, la más famosa de todas es sin duda alguna Jane Goodall, que estudió los chimpancés del lago Tanganica. Y aquí quiero insistir mucho en la ampliación de especies a las que se empezaron a dedicar las mujeres y a ver cómo empezaron a arrojar una mirada diferente al campo. Bueno, como digo, Jane Goodall fue la primera y la más conocida. Una de las cosas que ella descubrió al centrarse en los chimpancés del Tanganica es que utilizaban utensilios perecederos para escarbar en los agujeros y coger insectos en la tierra y coger insectos, etcétera, etcétera. Y ahí pongo yo como la mujer recolectora, ¿no? O sea, por eso digo que estas dos teorías están muy unidas en las aportaciones de una y otra, ¿no? Ella también vio la importancia de la comunicación no verbal, el besarse, el abrazarse, algo en lo que no se habían fijado los otros primatólogos. En muchas más cosas, porque las aportaciones de Jane Goodall son realmente enormes, pero lo de los utensilios perecederos tiene también otra implicación, y es que se había utilizado hasta entonces como síntoma o como criterio de demarcación entre los humanos y los primates no humanos el uso de técnicas, ¿no? Entonces, claro, al descubrir que los chimpancés utilizaban palitos y a veces incluso los construían, cogían ramas, las podaban, las afilaban contra el suelo y tal para tener un utensilio mejor, pues que eso ya no se pudo utilizar como criterio de demarcación entre lo humano y lo no humano. Bueno, Jane Goodall tuvo muchos problemas, sobre todo porque les ponía nombres a los animales y hacía historias de vida de los animales, pero bueno, Dian Fossey, que también es muy conocida, o Birute Galdikas, que Birute Galdikas es muy interesante porque lo que ella hizo fue, cuando observó los orangutanes de Borneo, pues se dio cuenta de que las hembras de orangután no eran ni pasivas ni dependientes, sino todo lo contrario, eran muy activas, incluso a veces agresivas, ¿no? Bueno, pues ya acabo con esto. Entonces, pues resumiendo un poco, yo creo que por lo que respecta a todo esto y desde una perspectiva de género, pues si miramos un poco lo que hay que hacer, pues yo creo que hay que democratizar la investigación, democratizar la investigación, entiendo por eso, hacerla accesible al público y también hacer que los productos de la investigación produzcan, valga la redundancia, auténtica innovación social. Creo que es muy importante una enseñanza básica en ciencia, tecnología y sociedad, en ver todas las relaciones que hay entre ciencia, tecnología y sociedad, y creo también que hay que implicar a más personas, especialmente a varones, en el análisis feminista, para lo cual pues las reformas políticas creo que son importantes. Y yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar, y es que el género no lo podemos considerar tampoco como un solo factor, sino que el género intersecciona o interseca, mejor dicho, con la edad, con la clase, con la etnia y con la discapacidad, que muchas veces nos olvidamos de ello.